aprendí en ese tiempo que por más que yo no quería dejar nada de lo que estaba haciendo, la insistencia de volver a la capilla gracias a estos élderes era tan grande que yo decía, si ellos hacen tanto por mí, yo voy a hacer algo, pero se los hice como para ejemplo, ¿no? No porque tenía ganas, o sea, lo hago porque ustedes hicieron algo por mí, entonces yo lo hago como de favor, pero el favor lo necesitaba yo, el favor lo necesitaba yo en mi vida. Seguramente van a haber muchos que van a ver este video, pero si están pasando por una situación donde realmente sienten que la iglesia está muy lejos, la iglesia no está lejos. A veces pasa nuestro pensamiento. Simplemente tengan en su mente canciones, mensajes, personas que ustedes les ayudó a crecer en el Evangelio. Recuerden seminarios, recuerden campamentos, como lo hacía yo. Recuerden lo que ustedes sintieron y vuelvan. Quiero agradecer a Serve Clothing por apoyar este episodio y este proyecto. Usted pueden comprar con ellos camisas buenasas de muy buena calidad para sus misioneros con 2 años de garantía en serveclothing.com con el descuento de Volver a Cristo. De nuevo, agradezco a Serve Clothing por todo su apoyo y a ustedes también. ¿Estoy bien? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bien. Hoy fue un domingo excelente. Tuvimos 3 bautismos en el barrio y fue espectacular. Ah, qué genial, qué genial. Bueno, qué bueno verte de nuevo, de verdad. No, o sea, no pensaba encontrarnos de esta forma. No sabía nada de tu tiempo fuera de la iglesia ni nada de eso. Nos conocimos con la Karen y no, ¿Es verdad? fue una sorpresa cuando me escribiste. Sí, es verdad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro que estás animada para compartir. Me encantaría escuchar tu historia. Siempre me gusta hacerlo de esa forma, conocer lo que es tu vida y tu experiencia con la iglesia hasta que dejaste de asistir y luego conocer un poco de lo que es tu historia y tu tiempo fuera de la iglesia. Y obviamente queremos ver la mano de Dios en ayudarte a regresar. Uy, hermano. Tal cual. Sí, es verdad. Pasé tiempo inactiva en mi adolescencia. Me enamoré como toda joven, ¿no? Y bueno, y por vergüenza, por lo que me van a decir, por un montón de cosas, decidí alejarme de la iglesia. Bueno, contame eso primero, antes que hablamos de esa parte. Contame Okay. cómo fue la iglesia para vos de joven, de principio, cómo fue todo hasta ese punto. Y contanos algo de vos, de quién sos. Bueno, yo soy Nadia Valdés, vivo en Merlo. De chiquita que asisto a la iglesia, a los 8 años me bauticé, mi papá me bautizó. Tengo una gemela, así que nos bautizamos ambas. Así que, y bueno, a partir de ahí siempre en la iglesia, siempre actividades de la iglesia. Después empezó el tiempo de la adolescencia, mujeres jóvenes, los campamentos que se hacían en ese momento fueron muy buenos. Pero bueno, uno va tomando decisiones, ¿no?
a veces buenas, a veces no tan buenas, y me tocó eso a mí, tomar una decisión. Me enamoré como un adolescente, eh, y por miedo, por vergüenza, por qué me van a decir, me alejé, ¿no? Por el qué dirán, me fui alejando, y eso hizo que yo me vaya endureciendo mi corazón. Ya no tenía tantas ganas de asistir a la iglesia ni esas cosas. Y ahí tuve mi hijo, ¿no? La vergüenza Mi hijo de, la vergüenza comenzó solo con salir de con ese chico. sí, porque no era miembro. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, a veces viste que están esos rumores, esas críticas o rumores donde justo en el momento que necesitas no tenés un apoyo. Y bueno, eso me hizo que me vaya enfriando, ¿no? Y así me alejé de la iglesia. Tuve a mi hijo, y siempre en mi mente, siempre, del momento que ya no estuve en la iglesia, estuvieron en mi mente los campamentos, las canciones que cantábamos en los campamentos, las maestras que nos enseñaban y nos hablaban. Y algo que siempre me quedó grabado en la mente fue una historia que también nos hicieron experimentarla. La voy a compartir, voy a resumir lo más chiquito que puedo. No, no, Pero era un... lo más íntimo mejor. O sea, queremos detalles. Ok, ok. Bueno, en el campamento nos hicieron poner una mochila a todas las jóvenes y nos hicieron subir como una montaña para arriba, ¿no? Y mientras que nosotros íbamos en esa montaña para arriba, teníamos que empezar a cargar piedras. Y teníamos que llegar allá arriba con un montón de piedras. Bueno, empezamos a cargar, ¿no? Las piedras. No sabíamos qué era el significado del mensaje, pero empezamos a cargar. Llegamos allá agotadísimas, todos largamos nuestra mochila gigante de piedras y todos empezamos a ver cuántas piedras tenía cada una, ¿no? Y ahí compartieron, allá arriba cuando estábamos en la montaña, compartieron un mensaje donde decía que cada piedra que nosotros habíamos puesto en nuestra mochila eran piedras, orgullo, mentira, algo que hicimos mal, cosas que teníamos que cambiar. Todo eso pasaba, ¿no? Pero nosotros sin saber. Ese mensaje a mí me acompañó durante todo el tiempo que yo estuve inactiva en mi mente, ¿no? Como mujer joven. Y algo que yo decía, que ¿cómo hago con todo lo que tengo? ¿Cómo hago para volver? No era fácil, era súper difícil. Pero me endurecí demasiado, que yo miraba a los elders y los elders por ahí saludaban en la calle y yo los ignoraba como diciendo no, no me saluden, no los conozco. Y llegó un momento de que estuve en un lugar, en una casa donde los elders tenían que dar charlas, en esa misma casa donde yo vivía. Y yo decía, ay, van a venir los elders y yo voy a estar ahí, no quería. Entonces cuando venían los elders yo desaparecía, me iba. Resulta que los elders ya me conocían, entonces donde me veían a mí, fuera de esa casa, me decían, hola hermana, siempre. Y yo decía, yo como decía, no me saluden, no los conozco, no sé nada de ustedes, ignórenme, pero los elders, hola hermana, ¿cómo estás? Re contentos ellos. Y en ese tiempo Y a no veces tenías, cuando no te... en ese tiempo ¿Cómo? me parece que en ese tiempo no tenías ningún plan de regresar nunca, parece. No, jamás, no, era una roca, Contame de eso, no, era o una sea, roca. ¿qué pensabas en la iglesia en ese tiempo? No quería asistir. Me gustaba lo que estaba haciendo, no quería asistir a la iglesia, no, no tenía motivos, no quería. Pero el mundo te muestra eso, siempre. Te muestra lo lindo, ¿no? Eh, y no quería dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y bueno, los elders pasaban y a veces no estaba la persona con quien ellos tenían que dar la charla. ¿Y qué hacían los elders?
me dejaban un cartelito pegado en la puerta, llevaban la cinta, llevaban el papelito ya escrito y me dejaban en la puerta. Me decía, hola hermana Nadia, lea tal escritura. Y yo decía, ay, ahora me toca esta parte a mí, donde me van a agarrar a mí y yo no quiero saber nada. Bueno, pasaron los Elders por 3 meses. 3 meses contados pasaron los Elders, porque justo ahí doblaban, era la terminación y volvían y hacían su recorrido. Así que por 3 meses asistieron, muchas veces no les atendí, los dejé afuera, muchas veces los ignoré, decía no los conozco, no quiero saber nada, y los Elders donde me veían me saludaban. O sea, tocaban la Pero puerta y actuabas como que no estabas. no, no estoy, no está, vengan otro día y así. ¿Les dijiste que no estabas o solo actuaba que no escuchabas? Claro, me hacía la sorda, no escuchaba. Bueno, Yo me acuerdo en la misión, yo toqué la puerta algunas veces, eso pasó muchas veces, pero toqué la puerta, contestó un niño y le dije, somos los Eldre, hemos venido a hablar con tu mamá o tu papá. Y va el chico, habla con la mamá y luego regresa y me dice, la mamá dice que no está. no, los chicos son... Bueno, estos Elders debe ser que tenían una meta porque no paraban de pasar. Aunque no tuvieron éxito con la persona que ellos querían dar las charlas, conmigo no se rendían. Así que bueno, llegó un momento donde yo estaba muy mal, que yo lloraba, estaba mal, me había pasado una situación difícil, pero yo en mi mente recordaba que una vez mi papá me había hecho una bendición de salud y a mí me había funcionado esa bendición de salud porque me repuse. Entonces en mi mente estaba eso y le dije, los Elders pasaron, en ese momento pudieron pasar, hablaron conmigo y yo le dije, yo no quiero saber nada de la iglesia, pero hoy necesito una bendición que me ayude. Y los Elders eran como, ¿usted cree? Sí, Elder, yo creo, porque esto a mí me funcionó, necesito una bendición. Y ese momento se los pedí. Lloraba, pero lloraba, era un mar de lágrimas. Lloré muchísimo cuando ellos me hacían la bendición, demasiado. Terminaron la bendición y buscaron escrituras así, me compartieron del libro de Mormón y me regalaron un libro de Mormón. Me anotaron algo que yo tenía que leer. Y yo le decía como que no, pero por dentro decía, puede ser. Entonces me alivié de lo que estaba pasando y se fueron y ellos quedaron en volver a venir. Y empecé a leer esa noche el libro de Mormón. No entendía nada porque estaba negada que tenía que leer el libro, pero lo empecé a leer al libro de Mormón. Y yo oraba y decía, bueno, yo pido esto y ya está, pero sin esperanza, sin nada, o sea, lo leía porque los Elders me dejaron y yo tenía que cumplir porque ellos cumplieron conmigo, solo por eso. Hasta que leí un día, leí otro día, oré un día y así. Me pusieron metas, pasaban, me ponían metas y como que fui amigándome con los misioneros, ¿no? Y eso terminó a que ellos me digan un día, bueno hermana, el domingo la espero. Y yo, a todo esto, ya se estaban haciendo más o menos 5 meses. Wow. Entonces era durísimo, era una piedra. Y hasta que los Elders vinieron y me invitaron a la iglesia y yo le dije, bueno, voy a ir. Y fui a la iglesia ese domingo y yo le digo, no me pidan que me ponga vestido, no me pidan que me ponga nada. Yo voy y vuelvo, nada más. Y los Elders, bien hermano, porque había ido. Fui 2 domingos a ese barrio y me tocó volver a donde estaba antes, a mi casa donde estaba antes. Pero en eso que tenía que volver a mi casa, este Elder viene un día a despedirse porque se iba, ya se iba a otro barrio. Y yo decía, no, ¿cómo puede ser ahora que ya voy a la iglesia usted se va? Bueno, este Elder se fue
Lloré mucho, le pedí perdón por todas las veces que los hice pasar y los dejé afuera, pero cuando volví al barrio, llegaba el domingo y tenía que ir a la iglesia. Y a ese barrio que empecé a ir, ese domingo estaba el Elder. Y yo decía, esto es una señal. Y yo no podía creerlo. Y le decía, ¿cómo le tocó este barrio? Y me decía que le quedaba el último mes y ya se iba a la casa. Y seguramente yo decía, lo va a hacer ahí. Y ese era un día de testimonio. Y el Elder subió al púlpito y lo único que dijo, nunca me voy a olvidar. Acá hay una persona que está sentada que por muchos meses estuve visitando y realmente sé los milagros que Dios puede hacer. Cómo las personas que están alejadas pueden volver al Evangelio. Porque ahí estaba yo y yo lloraba mucho, ¿no? Porque no me di cuenta las veces que los élderes se quedaron afuera, que renegaron conmigo, pero ellos fueron constantes y siempre insistían y sabía que yo lo necesitaba, pero necesitaba ablandar mi corazón. Empecé a ir a la iglesia, se bautizó mi hijo eh, y empecé, ¿no? Y eso fue mi conversión. Y de que empecé a la iglesia hasta que más o menos cumplí 5 años de miembro, así que volví, nunca dejé de leer el libro de Mormón, porque decía, ese libro tiene poder. Ese libro fue que a mí me cambió la mente, aunque no entendía nada, yo sabía que me iba a cambiar mi vida. Y ahí volví. Y siempre que me siento mal o pasan cosas en mi vida, vuelvo al libro de Mormón. Aunque me cuesta, vuelvo al libro de Mormón. Y siempre estoy en contacto con los élderes y le agradezco porque le cuento siempre los éxitos que puedo hacer. Hace 3 años que me investí en el templo y eso también fue parte de esto, ¿no? De poder progresar. Y siempre que puedo, lo que hago, me puse una meta de poder ayudar a los élderes. Siempre. Y ahora soy la hermana que retiene, la hermana que está ahí. Élderes, cuente conmigo, élderes, ahí voy, élderes, una videollamada. Entonces ellos me dicen que soy misionera. Usted es una capa, hermana, usted es una misionera. Hago lo que ellos hicieron conmigo. Qué hermosa, hermana. Ay, me voy a llorar un poco, me hace, no sé, me da cosa, es que es lindo tu historia. Me gustaría saber, si se puede, un poco más del tiempo que estabas afuera, porque ahora se nota que tienes este gran testimonio del poder del libro de Mormón y la importancia de ayudar en la obra. ¿Eso tenías de niña cuando estabas en la iglesia al principio? Sí, tenía como niña, ¿no? Que uno quiere estar ahí en la primaria, que quiere aprender, pero solo de niña, los pensamientos de un niño, ¿no? Pero de adolescente, No, eso se fue yendo de a poco. Sí, de adolescente me costó mucho. mira, no es por obligarte, pero si todo esto lo que estamos haciendo es para ayudar a otros a identificar y sentir el espíritu. ¿Podrías contar un poco más de ese tiempo cuando estabas afuera? ¿Cuáles fueron las cosas? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué pensabas del libro de Mormón? O sea, de lo que sea que podría identificar con otro que está pasando algo similar, que está afuera y que no quiere y que no quiere. Wow, qué pregunta. Eh, Siempre lo que muestra el mundo y lo experimenté de los dos lados, estando en la iglesia y estando fuera de la iglesia.
que te muestra todo lo lindo, la diversión que tiene, el momento en que cuando uno consume adicciones, piensa que está todo bien, cuando uno sale a bailar, piensa que tiene todo ganado, tiene personas, amigos que jamás hubiese imaginado, piensa en lo lindo que le muestra esa noche y, y amigos, ¿no? Que vas haciendo amigos de allá, de todas partes aparecen cosas que vos decís, son oportunidades que vos decís, wow, acá me quedo. Y no querés volver a la iglesia porque estás cómodo donde estás. Estás cómodo porque no vas a dejar una adicción para hacer algo de cumplir, ¿no? De hacer una meta, por ejemplo, cumplir. No vas a dejarlo. Eh, no tenía propósitos, entonces lo hacía y estaba todo bien. No tenía alguien que me diga no lo hagas más, entonces estaba bien. Pero aprendí en ese tiempo que por más que yo no quería dejar nada de lo que estaba haciendo, la insistencia de volver a la capilla gracias a estos élderes era tan grande que yo decía, si ellos hacen tanto por mí, yo voy a hacer algo, pero se los hice como para ejemplo, ¿no? No porque tenía ganas, o sea, lo hago porque ustedes hicieron algo por mí, entonces yo lo hago como de favor, pero el favor lo necesitaba yo, el favor lo necesitaba yo en mi vida. Seguramente van a haber muchos que van a ver este video, pero si están pasando por una situación donde realmente sienten que la iglesia está muy lejos, la iglesia no está lejos. A veces pasa nuestro pensamiento. Simplemente eh, tengan en su mente canciones, mensajes, personas que ustedes les ayudó a crecer en el Evangelio. Recuerden seminario, recuerden campamentos, como lo hacía yo. Recuerden lo que ustedes sintieron y vuelvan. Simplemente vuelvan porque ustedes en ese lugar se sintieron bien. Y es muy bueno eso. Y el Padre Celestial eso quiere de ustedes. Que puedan seguir y que va a haber cosas hermosas. Lo comparto porque lo viví, estuve de ese lado, estuve muy dura y gracias a dos élderes que pudieron ser insistentes, hoy hace 10 años que estoy de vuelta en la iglesia y amo estar acá, amo ser los misioneros y lo comparto con mucha felicidad porque me encanta. Y si me dan opción de volver a elegir, siempre elegiría volver al principio donde me siento cómoda, Qué no a hermoso. estar de ese lado donde me endurecí tanto. Qué hermoso, hermana. Te puedo preguntar, porque vos has dicho dos o tres veces que fue mucha la insistencia de los élderes y que fuiste como para hacerles un favor. Me gustaría saber en qué momento, porque ahora, decime si estoy mal, pero siento que ahora lo haces por tu relación con Dios y no por otro, o sea, no por hacer un favor. En qué momento se cambió de hacerlo al favor de los élderes y por su insistencia y al que tú ya lo estás haciendo por Dios y por ti? Cuando mi hijo se bautizó, él antes de su bautismo siempre me decía, mami, quiero ir a la iglesia, vamos. Y yo por ahí a veces no tenía ganas y él me decía, vamos, ma. Y, y bueno, ahora lo veo todo un joven, todo un adolescente y él me enseña muchísimo a mí. Ese fue el clic de poder quedarme y poder hacer algo por él y por mi familia, obvio. Qué hermoso. Yo me acuerdo, había una vez cuando yo también, no es que dejaba de ir a la iglesia, pero tenía mis dudas y hasta le estaba pidiendo a Dios, le estaba preguntando si realmente debo de ir al templo, si es algo de Él.
me acuerdo tan claro que este año, cuando yo andaba con esas dudas, mi hijo menor tenía 6 años y a cada rato, ¿sabe lo que pedía por la Navidad? Pedía unos templos así chiquitos que, Wow, hermano. que lustraban, que salía luz. Y yo le pregunté si quería otra cosa y no, siempre salió con eso. Y no, y otras veces los hijos hablando de la familia eterna, o sea, es increíble cómo Dios nos puede hablar por caso de ellos. Algo muy lindo compartió. Algo que estoy haciendo de que, bueno, yo me separé, ¿no? Y algo que estoy haciendo para fortalecer mi familia es ir al templo. Quedarme en el hostal unos días y poder estar con mi familia en el templo. Entonces, cuando tenemos que volver, todos lloran, se quieren quedar ahí. Y siempre recuerdo el mensaje que compartió el presidente Nelson, que me encanta, que podamos permanecer en lugares santos. Y los niños son más puros porque ellos nos llevan al templo. No nos llevan directamente a la capilla, ellos nos llevan más allá. Y ellos nos marcan ese camino que por ahí nosotros, con la dificultad de la vida, lo tenemos, pero en las escrituras dice que tenemos que ser como los niños, ¿no? Ellos son obedientes y ellos nos ayudan a nosotros a ser obedientes. 100%. Bueno, qué hermoso lo que has compartido, de verdad me encantó. Am, Me has contado un poco de tu vida ahora, cómo ayudas a los misioneros, Ah, pero me gustaría saber si hay más contraste, me gustaría saber qué más hay de tu vida ahora, porque no, o sea, muchos dicen que los mormones no bailamos, pero sí se puede bailar. Me gustaría saber qué diferencia hay entre los años que no estabas y ahora. bueno, sí, los mormones sí bailamos y bailamos mucho. Nos divertimos como se divierte cualquier persona, simplemente que sanamente. No consumimos bebidas alcohólicas, tenemos baile de disfraces, tenemos baile de primavera, de Halloween, de muchas temáticas, pero a comparación de lo que era antes, eh, no sé, me gusta estar acá, así como estoy, y aprendí algo este tiempo último, que lo hago con más ganas, ¿no? Disfruto más. Y lo hago porque yo me quiero sentir feliz. No solamente en mi rostro, sino demostrarlo con acciones. Y algo que me gustó mucho de este último tiempo, yo asistí a los PFJ de los jóvenes como enfermera. Y algo que descubrí en un PFJ ahora era que yo no sonreía. Yo hacía la mueca, como todos, para la foto, era el solo poner la sonrisa así, pero yo nunca mostraba los dientes. Ajá. Entonces yo me vi en una foto este tiempo y le dije a la enfermera que estaba conmigo, ¿yo en serio soy esto? ¿Yo cómo puedo cambiar mi sonrisa? Porque yo soy feliz, quiero demostrar que soy feliz. Y ella me dijo, bueno, tenemos que practicar, tenés que sonreír, nadie es fácil. Entonces tengo un video con evidencias de cómo me dolía los cachetes, de cómo iba intentando sonreír. Ahora me encanta, amo mi sonrisa y sonrío. Pero mirá algo tan chiquitito que lo venía arrastrando de tiempo y cómo ahora lo puedo demostrar, ¿no? A veces la felicidad pasa también por una sonrisa. Y Sí, por ahí antes no lo hacía.
y antes por ahí no estaba fuerte, y ahora no digo que estoy re fuerte, pero sí digo que puedo fortalecer a otro, ¿no? Que necesita eso. Y lo hago. Y muchos conversos ahora que están volviendo dicen, bueno, pero yo estoy con Nadia, viste, me invitó Nadia, vamos, o cualquier cosa, Nadia. Y algo que también vi muy raro, yo me siento siempre adelante por los nenes para que no anden deambulando ni nada, entonces yo me siento adelante, en la fila de adelante en la iglesia. Entonces empecé a sentarme casi no en el medio, sino en el tercer fila. Ahora la fila de adelante se llena con gente que nos acompaña. La fila de atrás se llena con gente que nos acompaña. Y la fila número 4 está a la mitad. Son miembros que se están bautizando y miembros que están volviendo. Entonces, para mí eso es un montón. Un montón, un montón, un montón. Hermosa. Te puedo hacer una pregunta, me sigue dando. Dice que ahora estás más feliz. Y como dije, quiero saber los contrastes. Entonces, contame Wow, hermano. por qué te sentís más feliz ahora que cuando no estabas. Oh, difícil pregunta. No quiero hacer llorar a nadie, pero eh, en agosto del año pasado cerraba el templo de acá en Argentina y yo sentía dentro del templo cosas que no había sentido antes, cosas muy lindas, pero también cosas como que había algo que el Padre Celestial me quería decir, pero yo no estaba mirando, ¿no? Pero lo sentí en el templo. Salgo y le cuento a mi amiga que estaba ahí acompañándome y le digo, ¿sabes qué sentí esto? Y me dice, lo sentiste dentro del templo, entonces lo tenés que hacer. Yo decía que el Padre Celestial me dio ojos para mirar cosas que yo no veía. Y eso fue difícil, muy difícil. Bueno, en ese momento pasaron cosas muy fuertes, donde yo me tuve que separar, pero ya no encontraba respuestas, no encontraba oración que me consuele, no encontraba nada. Entonces esa era la prueba más fuerte. Entonces se acercaba la conferencia y mi obispo me decía, venga hermanita, tiene que venir a la conferencia. A ver, y yo le decía que no. Porque, ¿qué me pueden decir los profetas? Le decía yo, si no hay respuesta a cosas que pasan. No tengo preguntas para hacer al Padre Celestial. Me cuesta muchísimo orar. Entonces decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para volver a hacer lo que estaba haciendo antes? No encontraba salida de la situación. Entonces el obispo me dijo eso y yo dije, bueno, si me lo dice el obispo, fui obediente una vez más. Si me lo dice el obispo, voy a ir. Y lo que hice es ir a la conferencia. Estuve la del sábado, estuve la del domingo. Parecía que cada mensaje que estaba en la conferencia era para mí. Después me fui fijando en la semana los mensajes de la conferencia y todos al final decían, o en el medio, decían que de pequeñas cosas se hacen grandes cosas. Eso fue lo que yo necesitaba. Entonces dije, bueno, a partir de ahora tenemos que hacer esto, a fortalecerme, dejar lo que pasó. No puedo volver el tiempo atrás, pero sí puedo mejorar de acá en adelante. Me costó mucho, pero empecé a orar al Padre Celestial. Y lo único que le pedía, y le sigo pidiendo, son milagros en las mentes de mis hijos, ¿no? Es lo único que siempre pido por ellos. Pero que yo también iba a hacer mi parte. Entonces, hace poco hablando con mi hija,
me decía, no, hay cosas que no me acuerdo. Y en ese momento vi que el Padre Celestial hace milagros en sus mentes. Siempre Él nos va a dar cosas buenas, cosas que nos hagan sentir bien. Después de esa conferencia, empecé a hacer cosas que no hacía. Volví a leer las escrituras, volví a arrodillarme, volví a ir al templo cuando abrió. Eso me ayudó mucho. Empecé a sacar turnos en el templo para poder estar en el hostal. Empecé a hacer muchas cosas de mi parte para poder estar bien. Hoy puedo decir que me fortalecí una vez más, pero que pruebas vamos a tener y de diferentes formas. Pero así como yo no quería en su momento escuchar nada, fui obediente y escuché los mensajes, escuché a los profetas, escuché la guía de mi obispo también y eso me ayudó a que yo vuelva nuevamente. Vamos a pasar un montón de desafíos siempre, pero el Padre Celestial ahí está dándonos su mano para que nos traiga ese consuelo que necesitamos. 100%. Bueno, Nadia, solo te quería decir muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir la historia conmigo, muy bonito. Y estoy súper feliz que te vamos a ver ahora en el abril 11 en Castelar con el proyecto que estamos haciendo con el evento. Así que anima a tus amigos, tus seres queridos. Y nos vemos ahí para comer choripán, para compartir más historias, una charla fulganera con reunión de testimonios y obviamente una actividad divertida. De nuevo, muchísimas gracias. He encantado de escuchar tu historia y sé que va a tocar a mucha gente, así que mil gracias.